Mi nombre es Daniel Parker, un arquitecto de 43 años de Minneapolis. Pasé 15 años construyendo mi carrera diseñando comunidades residenciales sostenibles, mientras mi esposa Allison trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. Vivíamos en una casa de estilo artesano renovada en un suburbio arbolado, nada extravagante pero cómodo y con carácter, el tipo de lugar donde los vecinos realmente se conocían por su nombre. Siempre había sido el estable y predecible, mis amigos me llamaban el reloj. Empacaba el mismo almuerzo todos los días, usaba las mismas marcas y pasaba las mañanas de los sábados en el mercado local de agricultores charlando con vendedores que conocía desde hacía años. Allison era diferente, vibrante, sociable, constantemente planeando nuestra próxima escapada de fin de semana o cena. Cuando nos conocimos en una subasta benéfica hace 12 años, me atrajo su espontaneidad y ella dijo que encontraba seguridad en mi confiabilidad. Es por eso que los cambios fueron tan sutiles al principio que casi me los pierdo. Comenzó después de que mi padre falleció en febrero pasado. Papá había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante años, pero su declive final ocurrió rápidamente. Me tomé 3 semanas de descanso del trabajo para encargarme del funeral y comenzar a revisar sus bienes en Chicago. Papá había sido meticuloso con sus finanzas, un rasgo que heredé, y había dejado una herencia significativa, principalmente en inversiones inmobiliarias y su cartera de jubilación. Los abogados estimaron que tomaría alrededor de 6 meses transferir todo. Cuando regresé a casa de Chicago, Allison parecía diferente, más atenta quizás. Comenzó a hacer preguntas sobre los asuntos de mi padre, preguntas casuales sobre la herencia, el cronograma, las propiedades. Al principio, parecía curiosidad natural o preocupación por mi bienestar. Insistió en que comprara un auto nuevo para animarme, sugirió renovaciones a nuestra casa y comenzó a hablar sobre planes de jubilación anticipada. Por esa época, también comenzó a trabajar más horas y a asistir a más conferencias farmacéuticas. Su guardarropa se actualizó sutilmente, nada llamativo, solo piezas de mejor calidad que aparecían en su armario. Enviaba mensajes de texto con más frecuencia, siempre alejando su teléfono cuando yo entraba en la habitación, señales clásicas en retrospectiva. Pero el dolor tiene una forma de nublar tu juicio. Luego vino la cena con Brad Morgan, su gerente regional, y su esposa. La forma en que Allison y Brad interactuaban, las bromas internas, las miradas persistentes, activaron una alarma silenciosa en mi mente. Cuando Brad se excusó para atender una llamada, noté que los ojos de Allison lo seguían, una leve sonrisa en sus labios. Esa noche, mientras dormía a mi lado, abrí su iPad desbloqueado para consultar nuestro calendario compartido para una próxima cita con el dentista. Apareció una notificación, un mensaje de Brad: no puedo esperar para mañana. En lugar de siempre al mediodía. No confronté a Allison inmediatamente. Algo me dijo que esperara, que observara. Tal vez no era nada, solo una reunión de trabajo, quizás. Pero esa noche el sueño me evadió mientras miraba al techo, repasando años de recuerdos a través de una nueva lente de sospecha. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, por primera vez en 3 años. Esperé hasta que Allison se fuera, besándome para despedirse con lo que ahora parecía un afecto vacío, antes de comenzar mi investigación. La contraseña de su computadora portátil seguía siendo mi cumpleaños, algo que ahora parecía irónico. No estaba orgulloso de husmear, pero lo que encontré me revolvió el estómago. Había correos electrónicos entre ella y Brad que se remontaban a 4 meses, poco después del fallecimiento de mi padre. Al principio eran casuales, relacionados con el trabajo, luego se volvieron personales, coquetos, eventualmente explícitos. Pero lo que me heló la sangre no fueron las traiciones románticas, fueron las discusiones financieras. ¿Cuánto exactamente viene de su papá?, Brad había escrito. Alrededor de $1.80 millones en activos líquidos, más 2 propiedades de alquiler en Chicago, había respondido Allison. La transferencia debería estar completa para septiembre. Momento perfecto. Martínez está reteniendo la propiedad de Costa Rica hasta entonces. Una vez que tengamos el efectivo, somos libres. Estaban planeando tomar mi herencia y desaparecer. La mujer con la que había construido una vida durante 12 años estaba orquestando una estrategia de salida que dependía de la muerte de mi padre. Imprimí correos electrónicos clave, luego cubrí cuidadosamente mis huellas digitales.
Esa tarde, visité mi banco y descubrí que Allison había sido agregada como firmante a mi cuenta principal 3 semanas antes, algo que vagamente recordaba haber firmado durante una mañana ocupada cuando me había entregado formularios bancarios actualizados. Mi firma estaba allí, pero no recordaba haber aceptado este cambio. Cuando Allison regresó esa noche, interpreté el papel de hijo afligido y distraído a la perfección. Preguntó sobre el cronograma de la herencia durante la cena y mencioné casualmente que había complicaciones que podrían retrasar las cosas varios meses. El destello de decepción en sus ojos fue inconfundible antes de que lo enmascarara con preocupación. «Oh, cariño, ¿qué tipo de complicaciones?», preguntó, con el tenedor suspendido en el aire. «Solo algunos problemas fiscales que papá no resolvió». «Nada serio, pero llevará tiempo», mentí, viéndola enviar mensajes de texto debajo de la mesa, sin duda actualizando a Brad sobre el retraso. Esa noche, creé una nueva dirección de correo electrónico y me comuniqué con el abogado de mi padre, explicándole la situación en detalle. Su respuesta fue inmediata: «No digas nada, no cambies nada. Nos encargaremos de esto con cuidado. Ven a mi oficina mañana». Durante los siguientes 6 meses viví con una extraña que pensaba que me estaba engañando. Cada beso se sentía como una traición, cada te amo como un cuchillo que se retorcía más profundamente. Vivir una doble vida te afecta. Cada mañana besaba a Allison para despedirme, manteniendo la fachada de un hombre felizmente casado que lidia con el dolor. Cada noche me acostaba a su lado sintiendo que el abismo entre nosotros crecía, mientras ella pensaba que yo seguía sin darme cuenta. La traición consumía mis pensamientos. Perdí 15 libras. Mis colegas comentaron sobre mi distracción, atribuyéndola a la muerte de mi padre en lugar de a mi matrimonio moribundo. Mientras tanto, el comportamiento de Allison se volvió más calculado. Sugirió que actualizáramos nuestros testamentos, mencionando casualmente que cada uno debería ser el único beneficiario de la herencia del otro para simplificar las cosas. Comenzó a acompañarme a las reuniones con el abogado de mi padre, Mark Wilson, insistiendo en que quería apoyarme durante el proceso. Durante una de esas reuniones, Allison colocó su mano sobre la mía en una muestra de solidaridad mientras Mark discutía el cronograma. «Solo estamos ansiosos por dejar esto atrás y empezar de nuevo», dijo, con la voz llena de falsa simpatía. Mark, que lo sabía todo, mantuvo su cara de póker profesional mientras yo luchaba contra el impulso de apartar mi mano. El momento más doloroso llegó en una cena con nuestros amigos más cercanos, los Johnson y los Taylor. Conocíamos a estas parejas desde hacía años, compartíamos vacaciones, celebrábamos cumpleaños, nos ayudábamos en las dificultades. «Estamos pensando en tomarnos un año sabático una vez que llegue la herencia de Daniel», anunció Allison durante el postre, con la mano apoyada posesivamente en mi hombro. «Quizás Costa Rica. Daniel se merece un descanso después de todo». «Esta es la primera vez que escucho sobre Costa Rica», dije con cuidado. Allison se rió, apretándome el hombro con demasiada fuerza. «Oh, lo he mencionado varias veces, cariño. Has estado tan distraído últimamente». Nuestros amigos asintieron con simpatía y Rachel Johnson agregó: «El dolor hace eso». El fallecimiento de mi madre me dejó en una niebla durante meses. «Es más que una idea de vacaciones», continuó Allison. «De hecho, he estado investigando propiedades allí. Brad, del trabajo, tiene una conexión, un lugar hermoso cerca de Playa Tamarindo». La mención casual de Brad me hizo apretar la mandíbula. Me estaba haciendo luz de gas delante de nuestros amigos, sentando las bases para explicar nuestra eventual desaparición. Recordarían esta conversación cuando nos mudáramos repentinamente al extranjero, asintiendo con la cabeza a sabiendas sobre planes que nunca me habían incluido. Más tarde esa noche, descubrí una solicitud de pasaporte para Allison bajo su apellido de soltera, escondida en el cajón de su escritorio. Junto a ella había un folleto para un resort costarricense con notas escritas a mano sobre opciones de alquiler a largo plazo. Una anotación decía: «Ve dice que la transferencia de propiedad se puede acelerar con efectivo». Fotografié todo antes de volver a colocarlo cuidadosamente exactamente como lo había encontrado. Esa noche, mientras Allison dormía profundamente a mi lado, miré al techo, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y desgarrador dolor. La mujer que había amado era una extraña con un rostro familiar. 5 meses después de mi farsa, casi me rompo. Fingir que no sabía me estaba carcomiendo por dentro.
Desarrollé insomnio, revisando los mensajes de Allison mientras se duchaba, documentando sus mentiras mientras mantenía una fachada de calma. Pero todo cambió cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. «¿Es Daniel Parker?», preguntó una voz de mujer. «Habla», respondí, saliendo de mi oficina para tener privacidad. «Mi nombre es Jessica Winters. Creo que necesitamos hablar sobre Brad Morgan y su esposa». Mi corazón se detuvo. «Estoy escuchando». «Yo era la prometida de Brad hasta hace 3 meses», explicó, con la voz amarga. «Encontré sus mensajes. Están planeando tomar tu herencia y desaparecer a Costa Rica. Brad compró una propiedad allí el año pasado bajo una compañía fantasma. Nos reunimos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Jessica tenía capturas de pantalla, fechas, grabaciones del sistema de seguridad de su casa que Brad desconocía. Los había pillado hablando de mí como si no fuera más que un obstáculo, riéndose de lo ajeno que estaba. «Creen que eres un tonto», dijo Jessica, deslizando una unidad USB por la mesa. Pensé que merecía saberlo. Esa noche vi los vídeos con una extraña calma. Allí estaba Allison, en la sala de estar de Brad, sentados juntos en su sofá. «¿Daniel no sospecha nada?», preguntó Brad, sirviendo vino. Allison se rió. «Por favor, todavía está de duelo por su padre y enterrado en el trabajo. Para cuando se transfiera el dinero, tendremos todo en su lugar. ¿Y las propiedades? Las venderemos inmediatamente. Es tan confiado que me deja manejar todo el papeleo». Y si se da cuenta, la sonrisa de Allison me dio escalofríos. «No lo hará. Lo conozco desde hace 15 años. Daniel ve lo que quiere ver». Apagué el vídeo, sorprendentemente tranquilo. La incertidumbre había desaparecido. Ahora tenía pruebas irrefutables y una nueva aliada en Jessica. Juntos, desarrollamos un plan que le daría a Allison y a Brad exactamente lo que querían, hasta que se convirtiera en su peor pesadilla. Contacté a Mark Wilson nuevamente, compartiendo la nueva evidencia. «Estamos listos para seguir adelante», le dije. «Quiero que la ceremonia de transferencia de la herencia se lleve a cabo exactamente como estaba programado, con una modificación importante». Por primera vez en meses, dormí tranquilo. Había llegado el punto de inflexión y con él una extraña sensación de liberación. La cuenta regresiva para la transferencia de la herencia y mi propia justicia había comenzado. Si estás siguiendo el viaje de Daniel y no puedes esperar a ver cómo supera a estos traidores, presiona el botón de suscripción ahora. Confía en mí, la venganza que se avecina es algo que no querrás perderte. Con un plan claro tomando forma, me sentí renacer. La niebla de la traición se levantó mientras canalizaba mi energía en una preparación meticulosa. Primero aseguré mis finanzas personales. Abrí nuevas cuentas en un banco diferente solo a mi nombre, transfiriendo pequeñas cantidades gradualmente para evitar alertar a Allison. Cambié las contraseñas de todo, excepto de las cuentas que quería que ella monitoreara. Esas las dejé como migas de pan digitales en mi trampa. Me reconecté con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. El golf de fin de semana con mi compañero de cuarto de la universidad se convirtió en un escape regular, aunque no compartí nada sobre mi situación marital. Estos pequeños respiros me mantuvieron cuerdo mientras continuaba la actuación en casa. Jessica resultó invaluable. Como ex prometida de Brad, conocía sus patrones, sus contraseñas, sus debilidades. Me reenvió correos electrónicos donde discutían la herencia, incluyendo un mensaje condenatorio donde Brad se jactaba con un amigo: «Una vez que el dinero del papá de su esposo llegue, Allison y yo nos vamos». El pobre idiota no sabrá que lo golpeó. Contraté a un investigador privado que documentó sus reuniones, los fotografió entrando en hoteles y compiló una cronología de su aventura. La evidencia era abrumadora y resultaría crucial no solo para mi tranquilidad, sino para los procedimientos legales que estaba preparando en silencio. «Estás manejando esto remarcablemente bien», comentó Mark Wilson durante una de nuestras reuniones privadas. «¿Qué opción tengo?», respondí. «¿Desmoronarme? ¿Darles la satisfacción?». Mark asintió con aprobación. La mayoría de los clientes en su situación dejan que las emociones impulsen sus decisiones. Usted está pensando estratégicamente. Aprendí de mi padre, dije. Siempre decía: cuando alguien te muestra quién es, créele la primera vez.
Luego haz tus planes en consecuencia. En casa, interpreté mi papel a la perfección. Cuando Allison sugirió que abriéramos una cuenta de inversión conjunta para la herencia, acepté con entusiasmo. Cuando mencionó al asesor financiero de Brad, que hace maravillas para clientes de alto patrimonio, le pedí su información de contacto. Le estaba dando exactamente lo que quería, viéndola crecer cada vez más segura. Una noche, mientras revisábamos juntos los papeles finales de la herencia, Allison puso su mano sobre la mía. Tu padre estaría orgulloso de cómo estás manejando esto, dijo, sus ojos transmitiendo una sinceridad que una vez me habría conmovido. Gracias, respondí, apretándole la mano. Solo estoy siguiendo su ejemplo. Siendo minucioso, metódico. Eso es lo que siempre me ha encantado de ti, dijo. ¿Tu confiabilidad? Sonreí, pensando en la unidad flash escondida en la caja fuerte de mi oficina, de Jessica reuniéndose con el fiscal de distrito, del contador forense documentando el rastro del dinero entre Brad y el promotor inmobiliario costarricense. Solo 3 semanas más, dije. Entonces todo habrá terminado. No tenía idea de lo acertado que estaba. Las semanas previas a la ceremonia de transferencia de la herencia se convirtieron en un periodo de profunda transformación personal. Comencé a ver a un terapeuta, la doctora Lavine, con cuidado de programar citas durante mis horas de almuerzo para mantenerlas ocultas de Allison. En esas sesiones, comencé a procesar no solo la traición, sino cómo me había perdido a mí mismo en el matrimonio. Mencionó que siempre era el confiable, señaló la doctora Lavine durante una sesión. ¿Cómo sirvió ese papel a la narrativa de Allison? La pregunta me golpeó como un rayo. Mi previsibilidad me había convertido en el blanco perfecto. Mientras yo lo había visto como una virtud, Allison lo había visto como algo explotable. Sabía exactamente cómo reaccionaría en cualquier situación, lo que me hacía fácil de manipular. No quiero ser esa persona nunca más, admití. Entonces, ¿quién quieres ser?, preguntó la doctora Lavine. Esa pregunta se convirtió en mi estrella polar. Comencé a hacer pequeños cambios deliberados. Me uní a un gimnasio de escalada en roca, algo que el viejo Daniel nunca habría considerado, demasiado arriesgado. Me inscribí en un taller de escritura creativa, explorando una pasión que había abandonado hace años. Me reconecté con mi amigo de la universidad, Michael, un abogado corporativo cuyos consejos resultaron invaluables. Cada nueva experiencia se sentía como reclamar una parte de mí mismo. Mientras tanto, Allison notó los cambios, pero los malinterpretó por completo. Pareces diferente últimamente, observó una noche cuando regresé de escalar. Más enérgico. Finalmente estoy saliendo de la niebla del dolor, dije, lo que no era del todo falso. Estaba de duelo, no solo por mi padre, sino por el matrimonio que pensé que tenía. Sonrió, tocándome el brazo. Me alegro de verlo. Estaba preocupada por ti. La ironía no se me escapó. Había orquestado una elaborada traición mientras se convencía a sí misma de que le importaba. En su mente, podía robar mi herencia y abandonar nuestro matrimonio sin dejar de ser la esposa comprensiva. La gimnasia mental era casi impresionante. A medida que se acercaba la fecha de la transferencia, Allison se volvía cada vez más atenta, incluso iniciando intimidad que yo rechazaba cortésmente con excusas de estrés y fatiga. Cada noche, después de que se durmiera, me escabullía al garaje, donde guardaba un archivador cerrado con llave con copias de toda la evidencia. Revisaba la documentación, fortaleciendo mi resolución. Una semana antes de la transferencia, me reuní con Mark Wilson para los preparativos finales. ¿Estás seguro de este enfoque?, preguntó. Es bastante teatral. Absolutamente, respondí sin dudarlo. Ellos crearon este drama, merecen la producción completa. ¿Y después?, preguntó. ¿Has pensado en eso? Asentí, sorprendiéndome con mi claridad. Por primera vez en meses, realmente esperaba con ansias el futuro, lo que sea que trajera. Sería en mis términos. Mark sonrió. Tu padre lo habría aprobado. Llegó el día de la transferencia de la herencia, una fresca mañana de septiembre con las primeras hojas de otoño arremolinándose por el césped del bufete de abogados Wilson & Associates. Allison se había vestido impecablemente con un vestido tubo azul marino, el cabello recién teñido, el maquillaje perfecto. Yo llevaba el reloj de mi padre y su pisa corbatas de la suerte,
pequeñas conexiones con él en este día crucial. ¿Nervioso?, preguntó Allison mientras nos deteníamos en el estacionamiento. Solo listo para que este capítulo se cierre, respondí sinceramente. La sala de conferencias estaba dispuesta formalmente, con sillas de cuero alrededor de una mesa de caoba, documentos ordenados en pilas prolijas. Mark Wilson nos saludó con profesionalismo práctico, sin dar indicios de nuestros arreglos privados. 2 abogados más de la firma estaban presentes, junto con un notario y el albacea de la herencia de mi padre. Antes de comenzar, anunció Mark, todavía estamos esperando a algunos participantes. Allison me miró confundida. Pensé que solo nosotros firmaríamos hoy. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Brad Morgan entró, deteniéndose en seco cuando me vio. ¿Qué está haciendo él aquí?, pregunté, fingiendo sorpresa e ira. Allison palideció visiblemente. Brad me está ayudando con las opciones de inversión para la herencia. Mencioné su experiencia financiera antes, dije. Antes de que pudiera responder, Jessica Winters entró, seguida por 2 individuos de aspecto serio con traje. ¿Qué es esto?, exigió Allison, alzando la voz al reconocer a Jessica. Señora Parker, intervino Mark suavemente, estos son los agentes Callaway y Washington de la División de Delitos Financieros del FBI. Han estado investigando algunas transacciones relacionadas con adquisiciones de propiedades en Costa Rica. Brad dio un paso atrás. Debería irme. Esto parece un asunto familiar. En realidad, señor Morgan, querrá quedarse, dijo el agente Callaway, moviéndose para bloquear la puerta. Tenemos algunas preguntas sobre Oceanic Holdings LLC y transferencias electrónicas por un total de $240,000. Me volví hacia Allison, cuyo rostro había perdido todo el color. ¿Qué está pasando?, pregunté, manteniendo mi fachada de ignorancia por última vez. Jessica dio un paso adelante, colocando una computadora portátil sobre la mesa de conferencias. Creo que es hora de ser honestos, ¿no?, dijo. Abrió la computadora y presionó reproducir. El vídeo era cristalino, Allison y Brad en su sala de estar, discutiendo explícitamente su plan para tomar mi herencia y desaparecer. Sus risas mientras se burlaban de mi confianza, su cronograma detallado. Allison se abalanzó sobre la computadora portátil. «Eso es privado». «No pueden». En realidad, intervino el agente Washington, esta grabación ahora es evidencia en una investigación federal sobre conspiración, fraude electrónico e intento de hurto mayor. Finalmente dejé de fingir, encontrando la mirada de pánico de Allison directamente. 6 meses, dije en voz baja. Lo he sabido durante 6 meses. Cada mentira, cada reunión secreta, cada plan para el dinero de mi padre. Abrió y cerró la boca sin palabras mientras la comprensión se hacía evidente. No era la mente maestra después de todo. La habían superado en su propio juego. La siguiente hora se desarrolló como una escena de un drama judicial. Los agentes Callaway y Washington se turnaron para exponer su caso. Brad había establecido una compañía fantasma para comprar propiedades costarricenses utilizando fondos obtenidos ilegalmente. Allison había intentado obtener el control de activos que no le correspondían por derecho. Sus mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones grabadas proporcionaron una cronología condenatoria de la conspiración. Hemos estado construyendo este caso durante 3 meses, explicó el agente Callaway. La cooperación del señor Parker ha sido fundamental. La sorpresa de Allison dio paso a una negociación desesperada. Daniel, podemos hablar de esto, suplicó, extendiendo la mano hacia mí. No fue lo que pareció. Guárdatelo para tu abogado, respondí, apartando mi mano. Todo fue exactamente lo que pareció. Brad, mientras tanto, se derrumbó inmediatamente. Fue idea suya, insistió, señalando a Allison. Se me acercó con el plan después de que muriera su suegro. Dijo que el dinero era prácticamente suyo. El rostro de Allison se contrajo de ira. Bastardo mentiroso. Tú me mostraste los listados de propiedades. Tú configuraste las cuentas en el extranjero. Su frente unido se desintegró en acusaciones mutuas mientras los agentes los separaban para interrogarlos formalmente. Mark Wilson deslizó nuevos documentos sobre la mesa hacia mí, papeles de divorcio ya preparados. La transferencia de la herencia sigue adelante hoy, explicó,
pero con las modificaciones que discutimos. Las protecciones del fideicomiso son férreas. Firmé donde se indicaba, una calma surrealista me invadió. La herencia, $1,80 millones en activos líquidos más las propiedades de Chicago, se transferiría a un fideicomiso protegido con condiciones de distribución específicas que Allison no podía tocar. La solicitud de divorcio citaba fraude y conspiración criminal, con evidencia que haría inútil impugnarlo. Mientras escoltaban a Allison para interrogarla formalmente, se volvió. 15 años juntos y me haces esto. La audacia casi me deja sin aliento. Estabas planeando robar mi herencia y desaparecer con otro hombre, respondí con calma. ¿Qué esperabas que hiciera exactamente? Jessica se acercó mientras los agentes se llevaban a Brad y Allison. Se siente anticlimático de alguna manera, ¿no?, dijo. Después de meses de planificación. No anticlimático, la corregí. Solo aclaratorio. Como despertar de un sueño largo y confuso. Más tarde esa noche, regresé a una casa vacía. Allison había sido liberada en espera de cargos formales, pero se había ido a casa de su hermana, dejando un mensaje de voz lleno de lágrimas y recriminaciones. Cambié las cerraduras, abrí una botella del whisky favorito de mi padre y me senté en el porche trasero, viendo caer la oscuridad. Por primera vez en 6 meses, no sentí la necesidad de fingir, no la necesidad de controlar mis palabras o expresiones, no la necesidad de desempeñar un papel en el drama de otra persona. La traición todavía dolía, pero ahora era una herida limpia que finalmente podía comenzar a sanar. 18 meses después, estaba parado en el porche delantero de una casa victoriana renovada en el vecindario Lincoln Park de Chicago, una de las propiedades de inversión de mi padre, ahora mi hogar. Los procedimientos legales contra Allison y Brad habían concluido meses atrás. Brad recibió 3 años por fraude electrónico y conspiración financiera. Allison, después de aceptar un acuerdo de culpabilidad, cumplió 8 meses en una instalación de seguridad mínima, seguida de libertad condicional. El divorcio se finalizó rápidamente, con la evidencia dejando poco margen para la negociación. Allison recibió solo lo que había aportado al matrimonio, considerablemente menos de lo que había planeado llevarse. El Chicago Tribune publicó un pequeño artículo sobre el caso, calificándolo como un sofisticado plan de robo de herencia frustrado por la víctima prevista. Rechacé las solicitudes de entrevistas, prefiriendo reconstruir mi vida en silencio. Había dejado Minneapolis y mi firma de arquitectura allí, aceptando una oferta de asociación de un estudio de diseño sostenible con sede en Chicago. El puesto me permitió honrar el legado de mi padre renovando sus propiedades en espacios comunitarios energéticamente eficientes. El primer proyecto, la conversión de un antiguo almacén en estudios de artistas asequibles, acababa de ganar un premio de construcción ecológica. Jessica también había seguido adelante, aceptando un puesto de profesora en Colorado. Nos habíamos mantenido en contacto, nuestra inusual amistad forjada en la traición compartida evolucionando en mensajes de texto y actualizaciones ocasionales. Ella estaba saliendo de nuevo. Yo estaba concentrado en reconstruir. Tierra llamando a Daniel, llamó una voz, interrumpiendo mi ensueño. Mi hermana Kate estaba parada en la puerta, sus 2 hijos asomándose por detrás de sus piernas. Los invitados están llegando. Deja de reflexionar en el porche. No estoy reflexionando, la corregí, siguiéndola dentro, pensativo. La casa estaba llena de calidez y conversación. Amigos, vecinos, colegas, reunidos para la inauguración de la casa. Hace un año, tales eventos sociales me habrían llenado de ansiedad. Ahora se sentían como afirmaciones de la nueva vida que había construido. Michael, mi amigo de la universidad que me había ayudado a navegar por las consecuencias legales, se acercó con 2 cervezas. Toda una mejora con respecto a mirar archivos de evidencia en tu garaje a medianoche, observó. Me reí, aceptando la cerveza. ¿Recuerdas cuando me dijiste que algún día volvería a sentirme normal? No te creí. Normal está sobrevalorado, respondió. Estás mejor que normal. Estás despierto. Más tarde, mientras los invitados se mezclaban en el patio trasero, Kate me acorraló junto a la parrilla. Estoy preocupada por ti, admitió. Después de todo lo de Allison, pareces vacío. Lo estaba, reconocí. Fingir que no sabía fue más difícil que descubrirlo en primer lugar. Y ahora,
Consideré la pregunta, viendo cómo los vecinos y nuevos amigos charlaban en el patio que mi padre había construido décadas atrás. Ahora estoy agradecido, dije finalmente. No por la traición, sino por lo que me enseñó sobre la resiliencia, sobre comenzar de nuevo, sobre confiar en mí mismo primero. Papá estaría orgulloso, dijo Kate, apretándome el brazo. Siempre decía que eras el arquitecto en más de un sentido. Tenía razón. Había diseñado esta nueva vida, plano por plano cuidadoso, y los cimientos se sentían sólidos bajo mis pies. 3 años después del día en que descubrí la traición de Allison, estaba parado en el jardín comunitario que una vez había sido un lote abandonado detrás de una de las propiedades de mi padre. Familias locales cuidaban vegetales en camas elevadas, los niños jugaban en equipos hechos con materiales sostenibles y una pequeña placa honraba la memoria de mi padre. El espacio comunitario Thomas Parker se había convertido en un tesoro del vecindario. La herencia que Allison y Brad habían planeado robar había creado en cambio algo duradero. Una propiedad se había convertido en viviendas asequibles, otra en un centro de arte. Los activos líquidos que habían codiciado ahora financiaban becas para estudiantes de arquitectura que se centraban en el diseño comunitario sostenible. Caminé por el jardín, saludando a los vecinos por su nombre. La señora Chen me mostró con orgullo sus tomates. El señor Washington discutió los planes para el Festival de la Cosecha de Otoño. Estas conexiones, auténticas, directas, basadas en el respeto mutuo, habían ayudado a restaurar mi fe en las personas. Las citas habían llegado más tarde, tentativamente al principio. Recientemente había comenzado a salir con Clare, una arquitecta paisajista que conocí a través de un proyecto comunitario. Conocía mi historia. Toda la ciudad parecía conocerla después de que el caso llegó a los titulares, pero nunca me trató como una víctima o una curiosidad. Todos tienen un momento del antes y el después en la vida, había dicho en nuestra primera cita. El tuyo simplemente llegó al periódico. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kate. El Canal 5 acaba de transmitir tu entrevista sobre el centro comunitario. A papá le habría encantado. Adjunta había una foto de sus hijos jugando en el jardín el fin de semana pasado, con las manos sucias de plantar girasoles. Mientras el atardecer pintaba el horizonte de Chicago en ámbar y dorado, me di cuenta de algo profundo, la traición que una vez definió mis días se había desvanecido en un capítulo lejano. Me había moldeado, pero ya no me controlaba. La herencia que Allison había codiciado había creado un legado que ella nunca podría haber imaginado, uno de propósito comunitario y conexión auténtica. A veces, las peores traiciones nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, no porque la traición esté justificada, sino porque superarla revela fortalezas que nunca supimos que poseíamos.